Todos los días surgen situaciones en donde los individuos se comparan unos con otros en lo que respecta a una gran cantidad de cosas, pertenencias, experiencias, cualidades. Y si no salimos favorecidos, aunque nos cueste admitirlo, nos sentimos molestos. Esta sensación incómoda cuando a alguien le va muy bien o logra algo que nosotros queremos, así como también de placer que aparece cuando algo le sale mal a ese individuo, es una reacción humana conocida como envidia. Yo soy Gilberto Ramón y esto es... Me cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de admiración totalmente distorsionado que se asocia al deseo de poseer algo, incluso el éxito, que le pertenece al otro, y también el deseo de que el otro deje de tener o de disfrutar de ese algo. También deberíamos incluir en el concepto el resentimiento que aparece en el envidioso si no logra ambos objetivos, conseguir lo del otro y que el otro deje de tenerlo. Si la envidia implicara solo el deseo de poseer lo que tiene el otro, no sería necesariamente mala. Es más, podría hasta ser un acicate de superación personal que permitiera, observando a los demás, conocer un modelo a seguir e imitar. En tal caso, hay hasta quien habla de una envidia de la buena o envidia positiva, lo que para mí es un error semántico muy grande, pues para describir la imitación y la identificación como mecanismos de maduración personal, el léxico psicológico dispone de términos mucho más adecuados que el de la envidia, un vocablo que irremediablemente se relaciona con uno de los 7 pecados capitales. Y un pecado no puede ser bueno, ¿verdad? ¿Existe una envidia sana y otra insana? La frase envidia de la buena, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Contiene 2 términos claramente contradictorios. Pues sí, llegado el caso, la admiración llega a convertirse en envidia. Es muy difícil que ésta sea sana si es que en realidad existe. Y recordemos además que es un pecado. Desde una perspectiva psicológica y psiquiátrica, no es aventurado afirmar que, al igual que sucede con otros sentimientos como el miedo o la tristeza, que pueden convertirse en trastornos patológicos como las fobias o las depresiones respectivamente, también el sentimiento de la envidia puede derivar en un conflicto de tipo neurótico y hasta psicótico en el peor de los casos, si no se controla adecuadamente por la persona. Envidia patológica. La envidia puede llegar a ser un problema grave cuando se convierte en la emoción central que rige la vida del individuo. Hay síntomas que alertan de esta situación. Por ejemplo, cuando el sufrimiento es tan intenso que genera ira por el deseo de despojar al rival de sus posesiones. Son situaciones en las que se puede llegar a la violencia física o a actos delictivos de cualquier tipo, sobre todo si la persona envidiosa es incapaz de regular y controlar sus emociones. Si bien hay características de la personalidad que predisponen a la envidia, consideraremos que los factores socioculturales y ambientales juegan también un papel importantísimo en la creación de la personalidad patológica del individuo. Su perfil, el del envidioso, sería el de una persona con baja percepción de su autovalía, que no se gusta a sí mismo, egocéntrica, con dificultad para entablar relaciones interpersonales y con claras tendencias al histrionismo narcisista. Suelen ser individuos
mediocres e inmaduros, infantiloides, y básicamente podríamos resumir sus rasgos diciendo que tienen una clarísima insatisfacción consigo mismos. La envidia como virtud. El conocido filósofo español Fernando Savater afirma que la envidia es la virtud democrática por excelencia y que por ello no debe verse como pecado siguiendo los cánones tradicionales. Gracias a ella se evita que otros tengan más derechos que uno mismo, empujándonos a todos a buscar la igualdad social. Por eso, según Savater, habría que considerarla más una auténtica virtud que un vicio. Incluso, este filósofo relata cómo la envidia le ayudó a emular y desear parecerse a determinados intelectuales que ha ido admirando a lo largo de su vida, y cómo esto le ha ayudado a su propio desarrollo personal. Las afirmaciones de Savater, reconociendo sus aportaciones, como veremos al hablar de la envidia mimética, son cuestionables. Por lo pronto, parece confundir envidia con admiración y por otro, contradice la experiencia real y directa de muchas personas que han padecido o recibido los actos envidiosos. Vamos a ser sinceros por un momento. La neta, la gente no suele reconocer que tiene envidia y, a lo mucho, afirma que solo tiene envidia de la buena, si es que eso realmente existe. Nadie, absolutamente nadie, acude a consulta psicológica quejándose de que tiene envidia. Los motivos de consulta psicológicos más habituales suelen ser por depresión y solamente, y una vez que la persona avanza a través de sus entrevistas iniciales, comienza a relatar distintos aspectos de su vida dentro de un clima de confianza y seguridad. Aparece muchas veces la presencia de la envidia hacia otros, casi siempre la gente más próxima, hermanos, familiares, compañeros de trabajo y aquellas personas que catalogan como sus mejores amigos o amigas. La mayor parte de los psicólogos y psiquiatras, y aún más los de orientación psicoanalítica, han destacado los aspectos destructivos y patológicos de la envidia. Radner describe 4 formas generales de envidia. La envidia entre hermanos, que tiene un origen en las experiencias de la infancia. La envidia entre los sexos, dado que la cultura ha valorado más lo masculino en general en detrimento de lo femenino. La envidia entre los compañeros de trabajo, que da lugar a no pocos casos de mobbing o acoso laboral. Y la envidia fomentada socialmente, el espíritu competitivo de la sociedad de consumo. ¿Y cuáles son los orígenes y causas de la envidia? Por lo pronto, hay que situar su origen en las experiencias del niño en su tierna infancia. Algunos psicoanalistas, como Melanie Klein, consideran que la envidia tiene su raíz en el primer objeto de importancia para el niño, su madre. El niño distingue entre el pecho bueno, cuando su madre le amamanta y sacia su deseo de hambre, y el pecho malo, cuando su madre frustra su deseo de saciarse, siendo esto universal y relativamente dependiente de los cuidados que realice la madre. De hecho, otros autores han insistido más aún en el papel de las primeras experiencias de frustración del niño. El psicoanalista español Guerra Cid afirma que en la historia personal de quien padece envidia aparece una intensa frustración que aumenta cuando el otro tiene lo que él anhela. Ese deseo, salvo en personas con mentalidad más simple, no suele ser de las cosas materiales que el otro posee, sino más bien de sus cualidades que le permiten tener la admiración y bienes materiales. El envidioso suele desear, fantasear y hasta llevar a cabo acciones de perjuicio o destrucción dirigida al envidiado. Es un ser amargado, incapaz de aceptar sus limitaciones, al que habría que aplicarle el refrán tradicional de «dime qué envidias y te diré de qué careces»,
La persona con envidia suele utilizar una curiosa racionalización para mantener su estado de envidia. Argumenta que en su vida ha tenido mala suerte y que el envidiado, por el contrario, ha sido agraciado por la buena suerte. Si colocamos bajo el microscopio la vida del envidioso, suelen ser frecuentes las experiencias de múltiples fracasos en su vida amorosa, laboral y social. Y no precisamente a causa de la mala suerte, sino por no contar con numerosas variables de la realidad para tomar sus decisiones. Precisamente por su baja tolerancia a la frustración y su deseo de tener las máximas satisfacciones en el menor tiempo posible. Desde esta óptica, la envidia sana no existe, solo hay una, y es patológica. También en muchos casos se añaden verdaderas tradiciones familiares de envidiosos que educan al niño en el resentimiento hacia el envidiado. Si en ese ambiente familiar y hasta escolar se prima mucho comparar al niño con las cualidades de otros niños, la envidia estará servida en charola de plata y el daño al niño ya estará realizado. Pero sin lugar a dudas, uno de los psicólogos y psiquiatras que más han estudiado la envidia ha sido Alfred Adler. Para él, la envidia se configura en una atmósfera familiar infantil donde prevalece la competitividad y donde la rivalidad entre los hermanos es bastante frecuente. Los niños mayores y menores suelen ser los más vulnerables a la envidia en ese contexto. El hermano mayor, porque ha sido único objeto de privilegio y atenciones, y ahora se ve destronado de su reinado por la venida de otro hermanito con el que rivaliza, y puede recurrir a ciertas conductas como ser ahora muy malo, orinarse encima y otras estratagemas conscientes e inconscientes para recuperar el trono de atenciones y afectos perdidos. También el menor, porque suele ser objeto de mimos y protección excesivos que cuando sale del ambiente familiar habitual tiene que afrontar un mundo despiadado, difícil y frustrante. Hay que distinguir aquí entre una envidia mimética, donde no solo es importante el objeto del deseo para el propio envidioso, sino que el objeto del deseo es aún más deseable cuanto más sea deseado por otros. La función aquí es orientar los objetos que son deseables y valiosos según la sociedad del momento en cuestión. En la sociedad de consumo, esos objetos del deseo son creados continuamente sin remitir a necesidades reales y tienen un claro exponente en los medios de comunicación y la publicidad. Por otro lado, estaría la envidia maléfica, donde se desea que la otra persona pierda lo que tiene sin que sea necesario tenerlo uno mismo. En este caso, la envidia se encuentra muy relacionada con las comparaciones sociales con otros, donde el rebajamiento del otro cumple con la función o la finalidad de la propia afirmación, operando en una especie de equilibrio tanto real como imaginario. El hecho es que ambas formas de envidia, tanto la maléfica como la mimética, pueden convivir en la misma persona y sociedad. Incluso hay quien provoca la envidia en otros haciendo ostentación de bienes materiales o cualidades como una forma de sentirse superior al envidioso. En suma, para que se dé la envidia tiene que haber una serie de causas antecedentes. Incluyen la presencia de objetos deseados que pertenecen a otros, desigualdades que hacen evidente la inferioridad de otros, casi siempre próximos, y o el afán insaciable de igualdad en sociedades democráticas, y una serie de consecuencias o funciones: orientar a objetos de consumo social deseables, equilibrio real o imaginario de la propia inferioridad, y o sentimientos de superioridad ante el otro. ¿Tiene remedio o solución la envidia? Para algunos, la envidia es intratable e incurable. Para otros, el asunto no es tan pesimista, pero se deben contar con varias condiciones. Para la persona que ya está en tratamiento
y no precisamente por admitir su envidia, como mencionábamos en un principio, debe admitir su propia identidad con sus limitaciones y cualidades, lo que conllevará resistencias y defensas frecuentes. Y será un trabajo psicológico duro y difícil, mas no imposible. Conocer sobre nuestras emociones, en este caso la envidia, nos permite comprenderlas, modelarlas y dirigirlas hacia su función más humana. No es necesario sentirnos molestos para vernos impulsados a mejorar, aunque esa sea la intención de la envidia y no podamos dejar de sentirla en primera instancia, pero sí modelarla y saber que es posible aprender de los otros y de sus experiencias para lograr una vida más trascendente, pasando de la sana envidia al sano aprendizaje social. Recuerda que la vida es como una taza de café. Lo más importante es cómo la preparas, pero sobre todo, cómo te la tomas. Hasta la próxima.